Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando Ecos de la Ciencia. ¿Por qué la banda de México se está aferrando tanto a los billetes de 50 pesos? Y no los culpo, la neta, yo también soy de esas aferradas. Tengo dos, hasta el momento tengo dos. ¿Pero sabes quién es cumpleaños hoy? Ven, Harry Styles. Ponte me lo ayuda. neta, ya no me acordaba. La multiplicación de las células, la regeneración es tan exacta, tan buena, que no llega a producir un cáncer. Muchísima contaminación que cae ahí de gratis y que le ha dado en la torre a la existencia de esta bonita especie. Esta condición vuelve a esta especie del ajolote uno de los más estudiados a nivel mundial, tanto a nivel fisiológico como a nivel genético. Ay, el ajolotito tiene tantas cosas. Como podrán haberse dado cuenta en el título de este capítulo, si es que existe algún animal con el cual se le relacione a México, ese definitivamente es el ajolote por excelencia. Y no por nada está en peligro nuestra economía gracias a los ajolopesos. No, no es cierto. Pero bueno, no voy a hablar de artes finanzas porque la neta no lo entiendo. Sin embargo, realmente, qué tanto sabemos acerca de él? ¿Por qué la banda de México se está aferrando tanto a los billetes de 50 pesos? Y no los culpo, la neta, yo también soy de esas aferradas. Tengo dos, hasta el momento tengo dos. Voy a seguir cazando. Ya Pero somos dos. realmente, ¿cómo podemos contribuir nosotros a su preservación? Hablo de la del ajolote, no la de los billetes de 50. Y Áchale. para todo esto, hemos de decirles que justamente hoy, 1 de febrero, se celebra el Día del Ajolote, por si no lo sabían. Por lo cual, hoy les contaremos muchos datos acerca de este pequeño monstruo acuático, como dice la leyenda. Pocos ajolote significa monstruo acuático. Ahorita veremos. Ay, Ahora sí ahorita ya. contándome. ¿Cómo estás, Ulises? Bien, bien feliz. La verdad es que es un animal súper coqueto, súper emblemático, te digo, leyenda, investigaciones, es un anfibio tan, pero tan bonito y me llama mucho la atención su morfología, el hecho tan curioso de que que parece que siempre está sonriendo, eso está muy bonito. Por eso dije, ah, caray, ¿por qué monstruo acuático? Pero bueno, me dijiste que vamos a verlo más adelante. Así es. Hoy se celebra el Día Nacional del Ajolote. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues déjame te cuento y les cuento a todos los audio escuchas. El Mm, 1 de febrero del 2018, la revista científica La Nature, esta famosa revista donde se suben artículos que está súper locochones, publicó un artículo. El artículo se llamaba El genoma del ajolote y la evolución de los reguladores clave de la información tisular. Justo en este artículo pudieron revelar que el genoma del ajolote se pudo decodificar y al final mostraron que tenía 32.000 millones de pares de bases. ¿Tantos? Tantos, pero así muchísimos, 10 veces más grandes que la del ser humano. Y Asu. justamente la doctora Eli Tanaka fue la que lideró toda esta investigación y esta doctora es del Instituto de Patología Molecular de Viena. Wow. Entonces, gracias a este hallazgo, el mismo Senado de la República decretó el 1 de febrero como el Día Nacional de este animalito tan coqueto. Me llama mucho la atención, no sé si también a ti y a las personas que nos escuchan, el hecho de que una doctora extranjera haya decidido ponerse a investigar este animalito, pues, como sabemos, endémico de México, en vez de las personas o bueno, los investigadores, los científicos mexicanos. Y digo, no hay nada en contra de ello, la verdad es que es muy interesante y se tuvo una contribución hacia la investigación e interés por este animalito muy importante, solo que sí me causa mucha intriga, ¿no? El hecho de que se haya tomado esa molestia a alguien del extranjero, está muy padre eso. No molestia, y no, porque yo supongo que le debió de haber retribuido muchísimo, ¿no? Claro, es que bueno, más adelante te voy a contar cómo fue que todo surgió con la investigación con el ajolote, pero pues dijeron, vamos a hacerlo nosotros. Hasta el momento es el genoma más grande que ha podido decodificar el ser humano, el del ajolote. Wow, O qué sea, tantos bonito. genes, En una cosa tan pequeñita.
Quizá por eso es que parece que está sonriendo porque su genoma está bien Está acá. bien bonito. Bueno, ya. Sí, sí, sí. Y justamente ahorita que tocamos el tema de que este animalito es endémico de México, lo que hace rato preguntabas bien acertadamente, el por qué nos referimos a él como monstruo de agua. Y todo esto remonta justamente a la leyenda. No sé si tú has escuchado alguna vez en tu vida el título de la leyenda azteca, creo que sí es azteca, de El Quinto Sol, No, he escuchado de otras ¿no? cosas, del conejo, de la No. luna, sí, pero Ajá. de Quinto Sol no. No voy a ahondar tanto en detalles, va a ser como una parte un tanto corta, porque la leyenda es bastante larga, está muy interesante para aquellos que la quieran leer, la verdad es que está muy, muy, muy interesante, pero pues ahorita el podcast no va destinado a eso. Sin embargo, aquí a manera de resumen, de chismecito, esta ¡Woo! historia muy conocida como El ajolote y la creación del quinto sol, relata de que hace mucho, 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 muchísimo tiempo atrás, cuando no existía ni siquiera el tiempo mismo, ya saben que estas leyendas son como súper místicas y buscan explicar un montón de cosas a las cuales no les encuentran explicación, eh, relata que los dioses se reunieron en Teotihuacán, pues el mundo, como se, bueno, tal cual era un lugar en penumbra, en oscuridad, no había nada, o sea, te digo, ni siquiera el tiempo mismo existía. Entonces ellos deciden reunirse. Así que decidieron, además de eso, crear el sol y la luna. ¿Esto cómo les iba a ayudar? Uno, creando luz. Dos, creando una especie de ciclo temporal, creando la existencia del tiempo mismo. Para ello, dos de ellos iban a ser sacrificados, que en una hoguera de nombre Tetexcali, que por la etimología significa horno divino, ¿Horno de y qué? las horno divino. Ah, de vino y dije, ahora se van a poner borrachos. No, horno divino. De hecho, si partes como la palabra en la parte de... No, es Teotexcali. Ah, Teotexcali, sí, corrección, Teotexcali, porque Teo justamente hace referencia a esta parte de los dioses y así. Y Cali en realidad es como lugar. Pero bueno, el chiste es que ya la traducción, como la interpretación fue horno divino. órale. Y las deidades elegidas para esto fueron Tecucistecal y Nanahuatzi. Hoy están bien raros sus nombres. Caray, los El trabalenguas. primero era un dios de muy buena presencia física, deporte, alguien muy, muy, muy imponente, vaya, pero con un comportamiento bastante arrogante y un tanto soberbio. Y el segundo, a diferencia del primero, era una persona muy humilde y muy trabajadora. Lo que sucedió fue que Tecuecistecan, el que era como súper, Qué súper chido. imponente, dio su vida y renació convertido en la luna. Para todo esto, no es así como que nada más agarren y los pongan en la hoguera, no, sino que hay como todo, la leyenda te relata todo un ritual en el cómo los empiezan a preparar, que con hierbas y los bañan en pintura, bueno, obviamente como un pigmento, Un más bien, pigmento. mejor dicho, un pigmento, y empiezan a prepararlos todo así, pues sí, todo un ritual, porque realmente lo que narra la leyenda, estaban creando la luna, entonces ni cualquier hijo de vecino iba a hacer la luna, ni nada más lo iban a mandar así de, ah, sí, ya, hacer la luna, Cualquier no, hijo de vecino. Me y imaginé no, a Tecositecas bañado en cómics de color amarillo. Cuando dijiste pintura. y, o sea, es como todo, 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 todo un proceso, pero pues les digo, no vamos a platicar ahorita tanto de eso. El Ajá. chiste es que él fue la luna y Nanahuatl reencarnó como el sol, pero al estar juntos y ya estar ahora sí que como en el cosmos, debían de recibir otro sacrificio más. Ya ven que todos lo arreglaban con sacrificios. Otro sacrificio más Sacrificio. Como el rey Julien. Oh, para... gracias por ese sacrificio. Oh, no te preocupes, para el sacrificio. Debían de recibir un sacrificio más para poder rotar y con eso crear el día y la noche, es decir, pues como lograr el objetivo, ¿no? Y por el cual estaban ahí. Y el encargado de designar quién iba a ser sacrificado era Ejecatl, el dios del viento. Sin embargo, el que eligió fue justamente el dios perro Xolotl, el cual no quería ser sacrificado. Él empezó a huir y la leyenda es mucho más larga. Aquí como que los escapes más destacados, que se podría decir de alguna manera, de Xolotl, el primero fue que se transformó en un maguey, pero lo encontraron.
Posteriormente volvió a intentar escapar y lo encontraron, esta vez se convirtió en una planta de maíz. Sin embargo, a pesar de que siguió intentando e intentando escapar, también, o sea, no podían sacrificar a otro, pero bueno, son cosas de los dioses, a lo mejor Se se sintieron aferraron con el iluminados pobre Xolotl. y dijeron, Xolotl es el que tiene que ser sacrificado. Ejecatl siempre lo encontró, siempre, hasta que Xolotl decidió esconderse debajo del agua, adquiriendo esta particular forma que hoy conocemos como ajolote. Por eso su nombre es, bueno, sí, es Axolotl, que significa monstruo de agua. ¡Hala! Entonces nunca lo atraparon. ¡Yay! De hecho, no. Por No se eso lo funaron. justamente hay una parte de la leyenda que te narra así como que relaciona, está muy padre eso porque relaciona las características del ajolote, es decir, toda esta cuestión de la regeneración y el hecho de que siempre se ve tan, 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 tan divino, tan fresco, vaya, hace referencia a que estás en presencia de una deidad, que Axolotl Oh, se quedó ahí. O sea, bueno, eso es como lo que dice la leyenda, ¿no? Y presenta de un dios. así es. Órale, qué padre. No sé cómo le pudieron poner monstruo de agua cuando está bien bonito. O a lo Es mejor que se no les tiene hizo nada de raro, ¿no? monstruo. Las branquias que tiene se les hizo Es que extrañas. sí. ¡Ah, el monstruo! Es muy particular porque, digo, ahorita yo no conozco la morfología ni estas cuestiones físicas del ajolotito, ni siquiera sabía que se llamaban branquias, lo que supongo que son las branquias, que lo que yo diría que es como su cabellera. Estas, Sí, sí, ¿son las sí. branquias? Sí, como su cabellito, ándale. Son las Ajá, yo digo branquias, que es pero como, sí. Sí, yo ahorita siento vamos que a es como pasar a eso. cabellito. Ah, dales, mira, eso sí no me lo sabía. Y están bien bonitas todas esas leyendas. Aunque uno puede decir, Ujú. ay, no sé qué, se fumaban, pero están padres. Es bonito decir, estoy en presencia de Sí, o un... sea, no niego que dices, ah, caray, o sea, ¿cómo rayos les ocurre? Exacto. Órale, el ajolote. Pues mira, vamos a pasar un poco a hablar de las características ya más que nada biológicas de este dios. Su nombre científico, Ambistoma mexicano. Justamente, como le mencionaste al inicio, es una especie de anfibio caudado. Los anfibios caudados son también conocidos como las salamandras. Más que nada, ¿qué te suena el caudado? Como Era justo lo caudal. que iba a preguntar. La parte caudal, la forma de su colilla, pues. Ah, ok. De hecho, es de la familia Ambistomatidae, perdón. Y el primo más cercano de Ambistoma mexicano del ajolote es la salamandra tigre. Está bien bonita. Ay, qué bonito. De hecho, el ajolote es una salamandra. El ajolote también es nativo, como ya lo mencionamos, del Valle de México. eh, Básicamente en los 180 kilómetros de los canales de Xochimilco. Antes también lo podíamos encontrar en Chalco y pues alrededor del lago de Texcoco, pero pues ya ves, los españoles llegaron, nos quitaron el oro, pusieron ahí harta tierra. Entonces del lago de Texcoco, adiós, nomás queda Xochimilco, ¿no? Su hábitat justamente son los lagos o canales de aguas poco profundas con mucha, mucha vegetación y son completamente acuáticos. Aproximadamente un adulto ya sexualmente maduro de ajolote varía en una longitud de 15 a 45 centímetros, pero es muy, muy raro que se encuentren ajolotes mayores a 30 centímetros. Bueno, tú has visto ajolotes bien chiquititos, no sé si has visto ajolotes Ujú. bien, y que ya están maduros, pero hay ajolotes que sí son unas cosotas bien gigantes. Y justamente lo que decías, porque los ajolotes poseen características típicas de renacuajos de salamandra, porque es una salamandra, Ujú. que incluyen tres pares de branquias externas en su cabecita. ¿Su Es, pelito? es como el pelito, pues, porque no, los renacuajos de la salamandra son así. Y no sé si sabes, pero la mayoría de anfibios sufre este proceso que se llama metamorfosis, donde Ujú. cambian de su etapa, pues sí, larvaria, en este caso renacuaja. Los renacuajos, como las ranas, son Ajá. completamente acuáticos, que tienen estas especies de branquias y después se les quitan y las branquias pues ya se van, no quedan externas, pues. Pero el ajolote conserva las características larvarias aún cuando llega a la fase adulta.
aun cuando ya llega a la madurez sexual. Por eso es que se le considera, voy a algunos artículos, incluso infografías, donde dicen el Peter Pan de las salamandras. Ya ves que Peter Pan es el Mm, niño que nunca crece. sí. Entonces es totalmente joven. Si lo pasamos creando un ejemplo y tratando de compararlo, y como si el ajolote fuera lo humano, imagínate a un señor de 50 años con mi cara. Soy joven todavía, sí. No tanto, Piscis. pero, o bueno, como si fuera un niño de 13 años, ¿no? Entiendo el punto. O la señora Choyis de la esquina que vende quesadillas, como si fuera Ujú, una niña de 7, sí, sí, sí. más o menos comparándolos. Por eso es que es tan peculiar el ajolote, porque tiene esta Sí. forma. También se le trata de relacionar o atribuir un poco las características de regeneración que tiene. Pero también recordemos que las salamandras, las demás, también tienen esta característica de regeneración. Entonces es como de, ¿qué está pasando? Y justo el estudio que mencioné hace rato se hace por estos motivos, para estudiar qué genes son los que activan o inactivan para que el ajolote siempre se vea bello y Joven. atractivo y joven, jovenazo. También tiene esta aleta caudal, por eso es de los caudados, que se extiende desde detrás de su cabecita, o sea, como que su aleta empieza desde atrás hasta la Ujú, cloaca, donde hace sus desechos, pues. ujú. La cloaca es este conducto de salida donde se conectan tanto los desechos de líquidos y sólidos. Digamos que los reptiles, los anfibios, no tienen dos orificios, pues, para hacer pipí, popó, tienen uno, que es la cloaca. También las Ujú. aves, por ejemplo, las gallinas. ¿De qué color son los ajolotes? ¿De qué color los has visto tú? He visto negros, he visto como doraditos, creo, como amarillitos, Ujú. y unos con manchas, y el rosa, obvio. Y el rosita, ¿no? Sí. Básicamente, los ajolotes tienen 4 genes de pigmentación que mutan y se crean y se juntan entre ellas para dar los diferentes colores, ¿no? Los ajolotes que Wow. se encuentran en Xochimilco, así por todos lados, digamos, los ajolotes salvajes, Ujú, naturalmente son de un color marrón o como un ujú. verdecito con manchitas, ¿no? Como tú dices, como manchadito, con manchas amarillescas, Como el del doradas, billete. ajá, como doraditas, pues. Pero aparte de estos cambios, también poseen 3 características que los hacen distintos y que no solo se da en estos ajolotes, sino en la mayoría de animales, incluso en el ser humano también se llega a dar. ¿Sabes qué es la melanina? Es el pigmento que se encarga de dar color, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ah, la piel. dale. Entonces, hay un fenómeno, una condición llamada melanismo, donde hay un exceso de este pigmento, por lo cual es que de ser los ajolotes salvajes cafecitos, marrones, Mm, doraditos, pasan a ser completamente negros, porque ujú, este pigmento está, pues, digamos que en exceso. Es ujú. igual, hay que ver los genes que activan y desactivan y producen mucho melanina. Entonces, por eso es que están muy, 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 muy negritos. Y también eso pasa con las panteras negras, por ejemplo. Aquí añadiendo el dato, las panteras negras no son especies aparte, son leopardos o también jaguares, en este caso, que tienen esta condición de melanismo. Ajá. Por eso se ven negritos. Y lo contrario al melanismo es el leucismo. ¿Habías escuchado hablar de esta condición? Mm, Pues así como el melanismo tiene que ver con genes dominantes que hacen que activen esta producción intensa de melanismo, el gen recesivo, pues lo disminuye, ¿no? Entonces los que tienen leucismo, pues tiñen el pelo, las plumas, la piel, pues de blanco. Entonces, hay ajolotitos que tienen leucismo, pero también hay los que tienen albinismo. La cosa del albinismo es que también se da en los ojos, por ejemplo. Entonces tú puedes ver a ajolotitos rosas, pero con ojos negritos, digamos, cafecillos, y ellos no tendrían esta condición, tendrían leucismo. Y los que tienen sus ojos rojos, albinismo. ¿Qué? Nunca he visto un ajolote con ojos rojos. ¿No? Los hay, No. los hay. De hecho, digamos que estas condiciones de melanismo, leucismo, albinismo, ya están súper cruzadas y haciendo la investigación vi que los ajolotes que luego llegan a vender
como mascota, ya son ajolotes homocigotos que tienen cruce del organismo y es una mezcla completamente extraña. ¿Y de dónde crees que vino el ajolote? Pues por lo que intuyo, es originario de América, ¿no? Al menos. Y supongo que de aquí de México. Ajá. Se considera que se estableció en la cuenca de México, en estos lagos, durante el Pleistoceno. Porque en el Pleistoceno ocurrió esta última glaciación, donde a lo largo de Norteamérica principalmente se llegaron a formar pequeños ríos o lagos de Mm. glaciares pleistocénicos. Y justamente en el Pleistoceno tardío, ya casi, quizá ya el Homo sapiens sapiens andaba por acá. Y al formarse estos lagos abastecidos completamente de agua y los ríos y los manantiales y al comenzar el deshielo del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, ahí se formaron los lagos, se cree que los ajolotitos pudieron llegar y dispersarse todas las regiones lacustres de Texcoco, Xochimilco y Chaco. Qué bonito. Y así fue como encontramos y vemos a los ajolotitos aquí. En el Xochimilco, aunque soy honesto, ya no, yo he ido a Xochimilco y no he visto ajolotes ya. Pues no, fíjate que no, justamente abres pie a un tema bastante importante que creo que es por ende por el cual se ha puesto como tan otra vez el boom del ajolote y su preservación y el billete y por la ajolotes por todos lados, justamente para concientizar a las personas de que este animal está considerado, hasta donde tengo entendido, al menos del año 2018, está o estaba considerado como un animal en peligro de extinción y por lo que tengo entendido que aún, ¿no? Está crítico, está en luz roja, pues. Ujú. Y justamente e irónicamente, como buenos mexicanos, siempre somos nosotros los mismos que nos estamos sabotando. Y las principales amenazas, o bueno, las que dieron el mayor bajón a la población de ajolotes, justamente fueron dadas gracias al gobierno al gobierno del distrito, el entonces Distrito Federal. Y No. esto fue justamente por dos especies. Uno, las carpas, dos, las tilapias. Estas dos especies las buscó introducir el gobierno mexicano por ahí de los años 70 aproximadamente al canal de Xochimilco, todo con la intención de generar algunos proyectos acuícolas con estas especies. A pesar de ello, estas invadieron de forma masiva, realmente muy drásticamente los canales de agua donde habitan los ajolotes, convirtiéndose en, yo creo que sí es una de las peores amenazas que tienen, ya que se hizo durante una investigación un experimento y se demostró que las primeras, es decir, las carpas, se comen a los huevos de los ajolotes y las tilapias se comen a los alevines y estas son pues las crías recién nacidas. Entonces, eso fue lo que dio como el golpe al ajolote. Por eso les recuerdo que no anden liberando sus mascotas por donde se les antoje. En este caso, las carpas y las tilapias no eran mascotas, pero las especies invasoras cuando llegan, claramente invaden todo y pueden desequilibrar todo el ecosistema. En este caso, llevando al punto de la casi extinción al ajolote. Estaría muy interesante justamente que tocáramos ese tema porque pues son muchísimas cosas, ¿no? O sea, yo decía, no, pues nada más ha de ser como los gatos, ¿no? Por ejemplo, los gatos que los sueltan y ya hacen de las suyas o los perros, pero no nada más es eso, también las plantas. Ujú. Y he estado investigando también sobre eso y está muy interesante, así que estaría muy chido hablar de ese tema. Pero bueno, Tampoco hay regresando que al hablar de, ajolote, ¿de ajá, qué? tampoco hay que hablar de villanos y héroes, porque así como para nosotros puede ser una especie invasiva, una especie invasora, si alguna especie nativa de aquí la llevamos a otro lado, se convierte en la especie invasora y destruye el ecosistema de por allá. Entonces, por eso es que no hay malos y villanos, simplemente las especies deben de permanecer donde están. Y justamente algo relacionado un poco con el segundo factor que llevó, o bueno, que hizo que el ajolote esté en peligro de extinción, es el crecimiento de la actividad turística mal regulada. ¿Tú has ido a Xochimilco en Sí, algún punto de tu vida? las trajineras.
Efectivamente. Y digo, no tiene nada de malo las trajineras, creo que todo habitante de la Ciudad de México o alguien que esté interesado en la Ciudad de México en algún punto de su existencia tuvo que decir, oh, quiero ir a Xochimilco, porque la verdad es que es algo muy padre. Y ahora que hicieron toda esta cuestión de las remodelaciones y el parque y todo eso, la verdad es que sí quedó muy bien, está muy, muy, muy padre y conocer, pues sí, Xochimilco, el lago, algo súper icónico de la Ciudad de México. Pero justamente, digo, no todos los turistas, no estoy generalizando, algo que aumentó muchísimo la extinción, o bueno, las bajas en los ajolotitos, es la contaminación generada por los seres humanos. Creo que Xochimilco es súper, 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 súper conocido a nivel internacional justamente por estas embarcaciones tan bonitas donde Sí. la gente puede pasear, puede comer, puede beber mientras escucha mariachi y pues bueno, yo creo que tú no creciste como en zona suroriente, no estuviste ahí en la preparatoria, pero si alguien de casualidad de los que nos escucha estuvo en alguna preparatoria cerca, Xochimilco, ahorita se me vienen a la mente Prepa 5, las universidades, Prepa 1, bachilleres, todas las escuelas que están cerca de ahí. Xochimilco también es famoso por otra cosa, que justamente estas personas van a saber a qué es a lo que me estoy refiriendo. El Pues hecho de yo de que Oriente también iba a Trajas, mija. Agarras periférico y llegas en media hora. Fíjate que yo no fui, o sea, bueno, no voy a tocar ese tema ahorita, pero yo no fui a trajas así como a lo que estoy mencionando. Mis amigos sí, pero yo no fui a eso. En fin, bueno, de hecho ni siquiera fui, pero bueno, el chiste está en que justamente esta clase de actividades que se llevan a cabo, pues ya estás acá bien entonado con tus compas, y está todo el show, y pues obviamente nunca falta el baboso, o sea, si estando en una casa que no tiene movimiento, nunca falta el baboso al que se le cae el trago, imagínate en una trajinera, toda la de cosas Ando que se deben de guacareadas caer, y alcohol y basura, exacto, el guacarear, tío un montón Nacho. de Ah, no, cosas. ese es un shampoo. Muchísima contaminación que cae ahí de gratis y que le ha dado en la torre a la existencia de esta bonita especie. Y justamente los ajolotes son supremamente sensibles a la contaminación del agua. Yo creo que si alguien que los tiene en cautiverio, de hecho tengo algunos amigos que sí tienen sus ajolotitos, y me han contado que no cualquier persona, ni en cualquier acuario, ni en cualquier lado, puedes tener ajolotes. Es algo muy caro de sostener y tienes que tener permisos no recuerdo cuál era, no recuerdo ahorita el nombre de la institución gubernamental, pero tienes que tener muchísimos permisos y tiene que estar regulado el hecho de que tú tengas ajolotes en cautiverio y es muy caro. Tienen condiciones específicas las cuales les permiten sobrevivir. Y claramente un montón de basura, guacareadas y contaminación en Xochimilco no es una buena condición. Así que, hablando un poquito de las acciones que podemos tomar para su preservación, una de ellas está en apoyar, perdón, a varias de las asociaciones que existen en México, que justamente son proyectos en crecimiento, los cuales aceptan algunos donativos por parte de la comunidad para poder lograr la reproducción y sostenibilidad de los ajolotes. No se trata igual de que nosotros los tengamos como en cautiverio, porque creo que esa no es la idea de la preservación. Tengo que dejar en claro otra cosa también, que yo no soy, mm, ¿cuál sería el término correcto? ¿Ecologista? ¿Ambientalista? Ecóloga, ¿Ecóloga? De hecho, sí lo bióloga. que, de chiquita sí quería ser ecóloga, pero bueno, este, Sí, más que nada claramente en el no tema es de mi la fuerte. ecología. Exacto, no es mi fuerte realmente. Yo estoy dando así como la información que investigué y con lo que yo sé o lo que yo intuyo, no es la idea el hecho de conservar una especie en cautiverio, sino que lo ideal, o eso es lo que yo entiendo, Ulises, tú podrás corregirme, al igual que las personas que nos estén escuchando, que la idea es conservar al ajolote en su ambiente, tal cual debe de estar, porque Sí, supongo que es, o bueno, yo entiendo que es una parte fundamental para que ese ecosistema logre funcionar como lo conocemos. también, ¿no? El ajolote también funciona en el ecosistema, no va a tener ahí uno en el laboratorio. Pero pues hasta el momento las acciones de conservación se centran en el lago de Xochimilco.
incluso ya no solo dejarlo en el turismo, sino también para fomentar esta educación a través de la conservación del medio ambiente y el turismo ecológico, donde ahora ya no van a las personas a tomar algo, sino, ok, vamos a conocer acerca de los ajolotes, ok, hay trabajos de restauración de hábitat, lo que se le conoce como la bioremediación, perdonen que me lengua la traba, y además hay varias colonias de ajolotes, no solo en México, o sea, ya mencionó Karen, podemos apoyarlas a las mexicanas porque están cerca de aquí, pues porque el ajolote es mexicano, pero también a lo largo del mundo. Y pues más adelante vamos a hablar de uno de los motivos que, aparte de la conservación, también se están utilizando para la investigación biomédicas, ¿no? Incluso en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Temanco, que está en Xochimilco, podemos ir a visitar a los ajolotitos y también donde nos enseñan, nos muestran y nos educan acerca de este hermoso animalito. Hay varias formas de ayudar esta forma para poder conservarlo y que no se vaya al otro barrio. Sí, la verdad es que es una especie, no nada más bonita, sino que muy interesante, porque aparte de que, como bien mencionaste, tiene el genoma más grande que ha decodificado la ciencia hasta el momento. No sé si a ti te llama tanto la atención como a mí el hecho de que se regeneren, al igual que las salamandras. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Pues me ha encantado desde que vi a Wolverine, al Oesno, como le dicen los españoles, este superhéroe que se regenera, ¿no? Siempre hay un superhéroe que tiene regeneración. Hablemos de la regeneración. A mí me causa mucha curiosidad. ¿A ti, Karen? Sí, a mí también me llama mucho, mucho la atención eso de esta especie. Bueno, creo que todo, pero esto en particular, Ajá, y justo hay varias formas de regeneración. Desde eso hay que empezar. Incluso el ser humano se regenera. No sé si sabías eso. tiene sentido para mí. Digo, no totalmente así como los ajolotes, tan de esa manera de que si les cortas la colita o algo, regenera la extremidad, pero pues sí nos regeneramos. Si acaso tenemos algún órgano que sí llega a regenerar extremidades como el hígado, Es pero el pues hígado. podemos hablar de eso en un futuro, también muy interesante, pero las típicas cortaditas que hacemos, cicatriz y después sanado, pero hasta eso el ser humano se queda con la cicatriz, ¿no? Porque tienen que influir muchas cosas. Que vayan para allá los glóbulos rojos, y crear tejido conjuntivo, y también mandar leucocitos para que no se infecte, y bla, 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 o sea, es una barbaridad de cosas, pero básicamente cuando nosotros tenemos esta lesión, lo que pasa es que las mismas células de ahí se vuelven a conjuntar y se regenera esa parte. Pero ya pasando a los ajolotes, ellos tienen otro tipo de regeneración. Me gustaría hablarles un poquito de historia. Pues desde 1768, Lázaro Spallanzani es un naturalista, era un naturalista italiano, descubrió esta capacidad de regeneración de las extremidades, básicamente en la cola del anfibio. Entonces, esto marcó un principio, el principio de esta larga serie de estudios de la regeneración del ajolote, ¿no? Viene aquí a México, se lo lleva a Italia y empiezan a hacer los estudios. Pero también han sido llevados a otras partes del mundo. Y desde ese año, ¿no? ¿Sí conoces a Alexander von Humboldt? Me suena el nombre. En esos momentos no recuerdo qué fue lo que hizo, pero me suena el nombre. Un Era el alemán, nombre del famoso. naturalista y explorador alemán. Pues recolectó 34 ejemplares en 1864 y los llevó a París. Y debido a esta adaptación a mantenerse en condiciones controladas de laboratorio, pues en estos ajolotitos que se llevaron, pues se han convertido en un modelo clave para la investigación, ¿no? Como les dije hace rato, ¿no? Biomédicos. Les comentaba hace rato que el ajolote tiene otro tipo de regeneración. Cuando se amputa la zona, ya sea porque tengan lesiones, porque se pelean con otro ajolotito, se empieza a trabajar y se empieza a crear una estructura llamada blastema, perdón. Y justo en el blastema es como un centro de mando, donde se empieza a preparar una cadena de montaje, de ensamblaje, así de pum, 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 del nuevo miembro que se va a empezar a regenerar. Y justo las células protagonistas son las células madres. Y aquí va el punto clave donde yo les mencioné. El ser humano regenera las mismas células de aquí. En embriología existe el término de diferenciación celular. ¿Sabes qué es eso?
cuando se podría decir de una manera coloquial que una célula es designada para ser X o Y tipo de célula. Por ejemplo, en nuestro caso sería, no sé, una célula en realidad va a crecer y va a seguirse desarrollando para volverse un osteocito, una neurona, un hepatocito, etc. Ándale. Y ya que un hepatocito es hepatocito, no puede ser otra cosa más que hepatocito. Más que un hepatocito. Ajá, una neurona, ahí es la neurona, ¿no? Entonces lo que pasa aquí es lo contrario y lleva el término de desdiferenciación celular. Las células somáticas, que son las células del cuerpo, como ya mencionamos, las neuronas, los osteocitos, los hepatocitos, miocitos, pueden tener esta diferenciación y transformarse en células madre. Y luego estas células madre volver a diferenciarse en la célula que se va a tener que ocupar. Ájalas. Ejemplo, por eso es que cuando a un ajolote si se le corta un bracito, puede volver a Mm. regenerar todo eso, regenerando el hueso, digamos que estos osteocitos que se encuentran en su huesito se desdiferencian y se transforman en miocitos después para regenerar el músculo, ¿no? Y no sé, glóbulos rojos posibles de pequeñas venas que tenía por ahí, venaciones, se desdiferencian y se vuelven a transformar en osteocitos. Entonces, en el blastema empieza a ocurrir toda esta serie de desdiferenciación y volverse a diferenciar, lo que se conoce como rediferenciación. Justo para poder convertirse en otra célula, como lo comentaba en el blastema, se tiene que activar algo en la zona amputada, ¿no? Este algo necesita alguna información que lo active. Y aquí ya estamos hablando de los genes. Debe de haber un gen que inactive la función somática que tiene la célula, o sea, la forma que tiene de ser el hepatocito. Hablemos de osteocitos porque estamos hablando del ejemplo de la manita de la ajolote, ¿no? Desactiva esta zona de, ok, tú no eres un osteocito ya, te vas a transformar en una célula madre, y luego hay otros genes que tienen que activar alguna señal de multiplicación masiva para que se puedan activar. Y justamente la multiplicación de las células, la regeneración es tan exacta, tan buena, que no llega a producir un cáncer en el propio ajolotito. O sea, es tan eficaz que dices, "Uy, ¿qué está pasando?". Entonces, en este blastema se forma un pequeño capuchón, donde estas células desdiferenciadas se vuelven a diferenciar y empiezan a saber qué onda mediante los genes, claramente. Y esta información que da es una molécula. Las moléculas estas se conocen como factores de transcripción. No sé si te suele o si te parece conocido la palabra transcripción, ¿no? Estas son las que Ujú. controlan los genes y se apagan o se encienden. Imaginemos a un trenecito que va pasando por el gen y por el rail, pum, tú te vas a apagar, pero tú te vas a encender. Es una cosa súper gigante y súper interesante también, donde ya tenemos que ver los axones y muchas cosas. Pero eso es en otro episodio o en un video por ahí informativo de YouTube. Resumiendo todo esto, es que el ajolote y anfibios, hermanitos primos lejanos de él, tienen esta capacidad de regeneración y esta habilidad de diferenciar sus células y volverse a diferenciar para poder crear lo que sea. Se puede regenerar en las extremidades, como ya mencioné, igual la cola e incluso órganos como el corazón. Wow. Para que veas, que dices, ah, caray. Y justamente leyendo el artículo que tuve que investigar para este episodio, cuando mencioné anteriormente de que la doctora Eli Tanaka, en el estudio de patología molecular de Viena, pudo descodificar todo este gran genes más bien, los 32.000 millones de pares de bases, Ujú. están descubriendo que hay diferentes genes que pueden regenerar músculos desde la etapa embrionaria y diferentes cosas, o sea, se hizo en 2018 esto, pero gracias a ese estudio que es tardado, van a averiguar cada vez más cómo es posible que, que se pueda regenerar de esta forma, que esta multiplicación masiva tan regulada no pueda provocar el cáncer, por ejemplo, y en un futuro implementarlo en el ser humano. Está bien interesante justamente ese tema que tocas porque es impresionante cómo un animal tan pequeñito logra hacer eso, porque sí, algo que mencionabas era la reproducción masiva en las células e inmediatamente lo que uno piensa cuando alguien dice reproducción masiva celular es cáncer. ¿Por qué? Porque en algún momento en la transcripción puede que llegue a haber algún error, lo cual va a desatar así
un montón de cosas, que justamente desata esta enfermedad que ha causado tantos estragos a la humanidad desde que se comenzó a descubrir. Y justamente es gracias a esta habilidad que tiene el ajolote, que fue tomado en cuenta para comenzar estas investigaciones y descubrir cuál es, ahora sí que el mero mero, el gen que le da esta perfección en el momento de su regeneración. Y de acuerdo a datos de la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, esta condición vuelve a esta especie del ajolote uno de los más estudiados a nivel mundial, tanto a nivel fisiológico como a nivel genético, como modelo de estudio de la biología del desarrollo. Y es que sí, está súper, súper interesante el hecho de que todo el proceso de regeneración sea tan exacto y tan perfecto. Como tú bien dices, a los humanos cuando te regeneras o algo, pues si te queda la cicatriz o que si ya se te manchó la piel o X o Y cosas, siempre hay algo distinto, pero el ajolote no. Se regenera así bien bonito. Uy, digo, hasta el corazón. Me quedé con cara de, ¿cómo? ¿Te imaginas lo que se podría llegar a, bueno, todos los avances médicos que se tendrían en caso de que sí se descubriera cuál es el gen y qué sería lo que tendría que hacer la humanidad para poder replicarlo? Pues yo digo que de aquí a unos 10 años algunos genes van a poder encontrarlos, pero o sea, entre 32.000 millones de pares va a estar muy Está complicado. cañón. Y es que Pero también serían puede que sea solo avances uno, hermosos. así Ah, como puede que sean muchísimos. sí, porque, bueno, para los que nos escuchen, no es que un gen, como lo dije ahorita en el ejemplo, se apague solo una región, un gen. ¿Qué es un gen? Es una pequeña región del ADN que tiene una información específica para algo que tenga que hacer la célula. Y a su vez el cuerpo humano, todos los organismos estamos llenos de células. ¿No? Y lo que le decía hace rato, las células somáticas, las que están diferenciadas, tienen funciones distintas. Entonces, para hacer ejemplos buenos, como les decía hace rato, les decimos un gen se inactiva, pero puede, como dijo Karen, puede que 5 genes tengan que activarse de la misma manera para que tus ojos sean de color marrón. Pero hablando de la regeneración, que es algo bien cañón, entre 32.000 millones pares de bases, donde podemos resumirlo, tampoco soy genetista, pero ¿en qué? 10.000 millones de genes, ¿right? Es una locura, pero se puede lograr. Sí, Porque te digo, no recuerdo el nombre, ahorita ya estoy como de chale, ¿por qué no lo anoté? Creo que era PX17, el gen PX17, creo que era ese. Si no, lo, luego ahí en los comentarios nos ponen si saben. Es este gen que descubrieron en esta investigación que hace que se regeneren los músculos. O sea, más wow. rápido, pues, la regeneración de músculos, ¿no? Desde la forma embrionaria. Así como pueden encontrar ese, pueden encontrar muchos. Ay, el ajolotito tiene tantas cosas. Una Hoy estamos carita bien celebrando su bonita día. para empezar. ¿Es cumpleaños? Bueno, no, no, no cumpleaños. Pero ¿sabes quién es el cumpleaños hoy? Bien, Harry Styles. Watermelon Sugar. Ah. neta, ya no me acordaba. Hoy celebramos a Harry Styles y al ajolotito, porque es el Día Nacional del Ajolote. ¿Qué te pareció toda la información? Qué interesante. Y sí, espero que tanto aquellos que nos escuchan, así como tú, Ulises, hayan aprendido tanto como lo que considero que he aprendido yo hoy, tanto realizando investigación como escuchándote, porque sí es importante, no nada más el hecho de aferrarnos con sangre, sudor y lágrimas a un billete de 50 pesos que tiene un ajolote, que sí está bien bonito, porque sí está bien bonito, Ale, yo todavía no lo pero tengo. también conocer a la especie que está en ese billete. Guau, 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 guau. Ahora sí me entró el síndrome del perro porque me quedo con guau, guau. Ay, qué bonito episodio. ¿Te parece si le damos el cierre? Venga de ahí. Les recordamos que pueden seguirnos tanto en YouTube como en Spotify. En YouTube como Biociencia Guay, y ahí dentro ya tenemos la lista de reproducción del podcast. Ya estamos en la segunda temporada, digamos que en el episodio 2, pero nosotros vamos contando desde el mero inicio. Y en Spotify como Ecos de la Ciencia. No más que decir, este fue el episodio número 17, Ajolote
monstruo acuático. Y recordemos que de monstruo no tiene nada. Nos vemos en otro episodio. Adiós. Bye.